sobre estrés, sobre ansiedad. ¿Por qué les voy a hablar de esto? Bueno, primero es a lo que me dedico yo. Mi nombre es Gerardo Casasus, me presento con ustedes. Yo soy antropólogo de profesión. La antropología es una ciencia exacta, así como decir químico, físico, matemático. Es decir, tenemos que estar en concordancia todo el gremio para poder decir que algo de lo que vamos a decir es real, es pura investigación, es un trabajo muy repetitivo, es investigación, investigación, investigación. ¿Y qué investigamos? Es el comportamiento humano. Normalmente nos confunden cuando digo que soy antropólogo, se imaginan que soy una especie de arqueólogo, ¿no? Como un tipo Indiana Jones, buscando, raspando momias y descendiendo por pirámides. Y siempre es esa confusión, ¿no? Es un trabajo muchísimo más aburrido. El trabajo es estar investigando, y he dedicado ya los últimos años o casi toda mi carrera profesional a estudiar la ansiedad, porque la viví, la conozco. Entonces, como es algo que es muy complicado, quise dedicar mi vida a poder encontrar cuál es el secreto de la ansiedad, por qué el 20% de la población no tiene, por qué surge. Y una de las cosas que más emparentadas están con la ansiedad es el estrés. Entonces, el tiempo es muy corto. Generalmente, cuando me dedico a atender a personas o explicar sobre este tema, es algo que me puede demorar mucho tiempo. Tengo 30 minutos ahorita con ustedes porque después nos va a acompañar otro expositor que ya se presentará. Entonces, les quiero dejar qué es los puntos más importantes que pueden empezar desde el día de hoy para que puedan liberar de este problema. Entonces, vamos a partir por entender cuáles los motivadores que generan en nuestro cuerpo que nos estresemos o nos dé ansiedad. Esto es un problema, el primer punto es un problema fisiológico. Vamos a empezar partiendo por eso. Estrés y ansiedad es algo fisiológico, no es psicológico como muchas personas piensan. ¿Qué quiere decir fisiológico? Que es un problema físico dentro del cuerpo, como decir una herida, como cuando tienes una inflamación, como cuando tienes una cortada en el cuerpo o cuando tienes una fractura, es algo físico, no es una cosa psicológica. ¿Y por qué físico? Porque estar estresado o estar con ansiedad es producto de una reacción química dentro del cuerpo. O sea, nuestra química en el cuerpo cambia y este cambio en nuestra química nos genera una manera de interpretar la vida y a esa interpretación le llamamos estar estresado o estar ansioso. Véanlo como el alcohol. Creo que es un gran ejemplo explicarlo con el alcohol. El alcohol es un químico que cuando nos llenamos de alcohol en el cuerpo porque se nos pasaron las cervezas, toda nuestra forma de entender la vida cambia. Todos ustedes, a lo mejor, espero que alguna vez han estado borrachos y les ha pasado eso en algún momento, pues te inhibes toda tu forma de reaccionar, estás entorpecido, el cuerpo se siente adormecido, la visión es borrosa, te sientes con más libertad de hacer muchas cosas. Todo este cuadro le decimos estoy borracho, pero lo que lo está generando es el alcohol que está dentro del cuerpo. Entonces, así sucede. Un químico, que en este caso no es el alcohol, se llena en nuestro cuerpo, cambia todo, la forma en que late el corazón, en que respiramos, en que miramos, escuchamos, y esto le llamamos estoy estresado o estoy ansioso. ¿Y cuál es este químico? En el caso del estrés se llama cortisol. No sé si lo han escuchado, probablemente ha agarrado un poco de fama este nombre. En el caso de la ansiedad se llama, está medio rebuscado el nombre, se llama noradrenalina. Ese es el nombre. Entonces, cuando tu cuerpo está lleno de cortisol, así como cuando está lleno de alcohol dices estoy borracho, o está lleno de cortisol, estás estresado, estresado. Y cuando está lleno de noradrenalina, estás ansioso o ansioso. Ahora, ¿por qué se libera? Esta es la parte fundamental de entender. Cuando nuestros orígenes, si nos vamos a la época de las cavernas, porque esto lo venimos cargando desde hace miles de años. Hace 60,000 años, un humano tenía exactamente el mismo cerebro que tenemos tú y yo el día de hoy. Hace 60,000 años. O sea que realmente tenemos un cerebro adaptado para sobrevivir en las épocas de las cavernas. El detalle es que nosotros, los seres humanos, pasamos por un proceso
de evolución social extremadamente rápido. ¿Por qué extremadamente rápido? Porque si nosotros analizamos cómo era la vida hace 200 años, era completamente distinta hoy. En 1800 a hoy era un mundo diferente. La forma de socializar, comportarnos, transportarnos y comunicarnos era distinta. Y a términos biológicos, 200 años no es nada, es apenas 6, 8 generaciones. Y para crear un cambio físico en biología, hablamos de miles de generaciones. Hoy en día seguimos teniendo vestigios de hace miles de años. Uno de los ejemplos más comunes, ¿alguna vez les ha pasado que están como quedándose dormidos? En ese trance entre dormido, despierto, ya estás como soñando y sueñas que te tropiezas y sientes como un brinquito en la cama. ¿Les ha pasado eso? Así como un brinquito y no sabes ni por qué. Bueno, eso es un reflejo que tienen todos los chimpancés y todos los animales que duermen en árboles, para por si sueñan que se caen, luego se agarren de la rama del árbol. Y tenemos 1.000.000 de años de que no dormimos en árboles y seguimos teniendo ese brinquito. Y muchos de esos ejemplos, por ejemplo, cuando nos emocionamos y sentimos mucha euforia o tenemos mucho miedo, se nos sigue erizando la piel como si fuéramos osos o chimpancés. Y ni siquiera tenemos pelo para verlos más imponentes, que es lo que hace el gato cuando se esponja o el oso cuando se esponja. Pero son vestigios que tenemos que siguen teniendo el día de hoy. O el tercer molar, conocido como la muela del juicio, que ya no las usamos y todavía el 75% de la población nace con ellos. Y el apéndice ya tenemos más de 20.000 años de no usarlo y seguimos teniéndolo en el cuerpo. Esto se los pongo como ejemplos, porque cuando empiezo a hablar de hace miles de años me van a decir, pues eso era de los cavernícolas, a nosotros que, pues es que el problema es que el estrés y la ansiedad eran cosas que le servían al cavernícola para sobrevivir, pero las seguimos cargando el día de hoy. Y entender esto, por lo menos a mí, como una persona que padecía mucho de ansiedad, pues fue empezar a entenderlo desde otra perspectiva y otra mirada, inclusive hasta de una manera un poco más ridícula. En esos tiempos, el cavernícola, cuando dormía en las cavernas, la vida era muy salvaje, no es como ahorita, que tenemos muchas comodidades como aire acondicionado, como abrigos, como techo, etcétera. En ese entonces realmente pues no hay casas, dormir es un peligro, conseguir la comida es un peligro, etcétera. Entonces, nuestro cerebro evolucionó, como la mayoría de los mamíferos, que a cualquier estímulo generar en el pensamiento el peor escenario posible. Entonces, un ruido, el cerebro de un cavernícola no puede pasar por un proceso de, oye, ¿habrá sido un animal? ¿O habrá sido? No, vamos a imaginar el peor escenario. Hay un león, hay un oso a 20 metros, vamos a reaccionar ante él. Entonces, el cerebro, aunque suene extraño entenderlo hoy, en siglo XXI, está preparado para pensar el peor escenario posible, porque eso nos hizo por miles y miles y miles de años sobrevivir. Entonces a todos nos ha pasado en algún momento que creemos que somos muy negativos o fatalistas porque nos pasa algo y luego la mente se va a lo peor. Pierdes un cliente y ya la mente se imagina que te vas a estar muriendo de hambre. Te duele un poquito de la garganta y ya crees que tienes cáncer. Te duele un poquito la cabeza y crees que ya tienes COVID y que vas a ir al hospital. ¿Por qué pasa esto? Porque el cerebro está programado para pensar en el peor escenario posible. Porque a todos tus tatarabuelos cavernícolas les salvó la vida a esto, pero hoy lo seguimos teniendo, a pesar de que ya no lo necesitamos como el brinquito que nos queremos agarrar del árbol. Entonces el cavernícola, volviendo a eso, escucha un estímulo, piensa el peor escenario posible y el cerebro libera este químico que se llama cortisol, que lo pone en un estado de alerta. El detalle es que los estados de alerta deberían de durar un periodo corto de tiempo. Escucho un ruido, se llena el cortisol, yo entro en un estado de alerta, analizo la situación, ok, no hay ningún animal, yo regreso a mi estado de calma y puedo volver a dormir. Así es como funcionan los animales, lo podemos ver en esos documentales de Discovery Channel, cuando están las cebras y sale el león, que se paran y hasta paran sus orejitas, ¿no? A ver de dónde viene el sonido, viene a pasar algo, y si ven que hay un león, se echan a correr. Eso es que están bajo los efectos del cortisol, esas cebras. Una vez que pierden al león, pasan unos minutos, regresan al estado de calma y siguen pastando, siguen comiendo. Así es como debería de ser la vida. Pero aquí se viene la parte más compleja, que eso es único en el ser humano, que como también somos unos seres conscientes,
con capacidad de racionar, el detalle viene que estos pequeños estímulos que nos deberían de poner unos minutos de alerta, el pensamiento lo sigue repasando y repasando y repasando y repasando. Y una situación que debió de haber durado 10 o 15 minutos bajo los efectos de cortisol, puede durar 1 año, o 2 años, o 3 años, o 4 años, 20 años, 50 años. Y así es como se empieza a producir el estrés, porque no estamos programados para tener tanto cortisol. O sea, sí podemos tener una cantidad, una pequeña cantidad no es peligrosa, pero un exceso de esta cantidad nos hace perder la razón, nos hace perder muchos aspectos. Por ejemplo, bajo los efectos de cortisol, como es un estado preventivo, la sangre se distribuye en 3 puntos: las piernas por si hay que correr, las manos por si hay que golpear, o la mandíbula por si hay que morder. Cuando estás muy estresado, analiza, te sudan las manos, te sudan los pies, y sientes como la mandíbula se intrinca por la cantidad de sangre concentrada aquí. ¿Dónde debería de estar la sangre cuando comemos? Pues en los tractos digestivos, estómago, colon, etcétera. ¿Y a dónde se va si estamos estresados? Pues manos, mandíbulas y pies. Entonces, el estrés en sí mismo no engorda como un efecto del hidrocortisol engorda, no. El detalle es que la digestión se va a alentar si estás mucho tiempo estresado y empiezan todos los problemas gastrointestinales. Eso se le llama somatizar un problema fisiológico. Y así le puedo seguir con todas las consecuencias. ¿Cómo vamos a descansar? ¿Cómo vamos a dormir si estamos en un estado de alerta? Que en cualquier momento puede salir un oso a comernos. Entonces empieza a bajar la calidad de sueño. Entonces el estrés en sí mismo no es peligroso. El problema es que estar con tanta cantidad de estrés empieza a reducir la calidad de vida, empieza a generar los factores como daños intestinales, agruras, inflamación de colon, por la falta de la sangre que necesita esa zona, las ojeras, el cansancio por la falta de descanso, y luego empiezan a bajar las defensas y luego enfermedades, etcétera, etcétera. Entonces, lo pudimos haber evitado si 3 años antes se hubiera quitado esta parte del estrés. Y para terminar la explicación de por qué nos pasa, hay que entrar en ansiedad. Cuando el animal llega un momento donde ya no puede, o sea, vamos a volver a la cebra de África. Ya corrió y ya León la va a alcanzar, ya no puede hacer nada, ya está cansada, ya no puede hacer nada. Entonces, ¿qué es lo que hace un animal? Si ya no puede huir, si ya no puede estar alerta, ¿cuál es el último reflejo de supervivencia? Pues si ya no hay nada que pueda hacer, voy a pelear contra el animal. Ese es el último mecanismo de supervivencia que tiene un animal. Véanlo con un gato. Si tú lo empiezas a molestar, primero se esponja, luego corre, pero si ya es demasiado, ya está acorralado, ahora sí te va a empezar a arañar y a morder, ¿no? O el perro. Eso es el estado de pelea. Entonces, en este estado, lo que hace el cerebro es una maravilla. Nuestro cuerpo es como, yo siempre digo que somos como un laboratorio químico con piernas, así, porque hay demasiadas reacciones en el cuerpo. Para el cerebro, el estado con cortisol es innecesario estar alerta si tengo aquí un oso que me quiere comer. Entonces el cerebro dice, vamos a liberar otro químico, que en este caso se llama noradrenalina, y lo que nos hace es preparar el cuerpo para la pelea. Ahora sí es una locura lo que sucede adentro, el corazón se exalta, perdón. Nos empezamos a hiperventilar para llenar de oxígeno el cuerpo para poder tener mucho más fuerza. Si la sangre ya está en mandíbula, pies y manos, ahora se va la totalidad de la sangre. De hecho, hasta perdemos el color porque ya no hay sangre en el cuerpo, todo está diseñado para pelear. Aceptamos la voluntad de muerte, que quiere decir, pues no importa si me muero, el punto es que voy a hacer mi mayor esfuerzo. Perdemos la noción de tiempo, perdemos las necesidades básicas de supervivencia y el cuerpo está completamente preparado para pelear. Y eso es lo que se conoce como ansiedad. El problema es que no sucede un martes a las 3 de la tarde cuando vamos conduciendo, o un jueves a la 1 de la tarde en la computadora en la oficina, o un sábado a las 10 de la mañana viendo Netflix, no cuando estamos frente a un oso. Entonces, ¿qué está pasando? Pues, si yo estuviera frente a un oso en el bosque y empiezo a sentir esta sudoración, estas ganas de pelear, esta irritabilidad, pues está justificado, no me da miedo. Pero como me está pasando el sábado a las 11 de la mañana, donde la gente dice, oye, pues déjame, voy al médico, se me hace que me va a dar un infarto. Eso es lo que se le conoce como incluso el ataque de pánico, que es cuando
ya llegamos a una cantidad muy altísima de esta noradrenalina. Esta es la explicación. Se las comparto, una, porque es interesante, obviamente, pero dos, es para generar un estado de autoconciencia, para que cuando estés estresado o tengas ansiedad, por lo menos sepas qué está pasando adentro. A mí en lo personal me sirvió muchísimo. Ya no lo veo como una energía que me invade, que no entiendo ni qué está pasando. Digo, que estoy bajo los efectos de un químico, porque mi cerebro está imaginando y creando escenarios que los considera peligrosos. Entonces, cuando tu cerebro crea un escenario peligroso, ya sea porque realmente lo es o porque en el peor de los casos lo va a hacer, te va a estresar. Entonces va a buscar una solución. Y si el cerebro considera que todas las soluciones también son peligrosas, te va a generar ansiedad. Entonces, si tú tienes un trabajo que no te gusta, por poner un ejemplo, vas a estar estresado porque el cerebro lo ve como una amenaza. Sin embargo, dices, oye, si me salgo del trabajo, pues no tengo el dinero para mantener a mi familia. Si me quedo y si me salgo hay peligro. Pues el cerebro se confunde y dice, pues de seguro estamos entre la pared y el oso, pues vamos a pelear. Y es donde se empieza a liberar la ansiedad o la noradrenalina. Ya sé que no tiene sentido en el siglo XXI verlo todo con osos y cavernícolas, pero es que así es, esta es la situación. Por eso nos sucede todo esto. La gran ventaja del exceso de estrés o estrés crónico y la ansiedad es que el 100% de los casos son tratables y reversibles. Es decir, no hay una cuestión de que ya toda tu vida vas a estar estresado o ansioso. Una pregunta que mucha gente me hace, oye, ¿es genético? Porque yo tengo ansiedad y mi papá lo tenía. La genética marca simplemente una tendencia a desarrollarlo, pero no lo absoluto. Es como, por ejemplo, si tu papá es o fue alcohólico, pues vas a tener tendencia a ser alcohólico tú. Pero no significa que ya vas a ser alcohólico o alcohólica. Simplemente genera una tendencia, como la diabetes lo es, como lo sucede con la depresión y con muchos otros factores genéticos. Y todo es controlable. Ahora, ¿cómo lo pueden controlar? Pues si nos vamos al origen, a la raíz, la mejor forma es atacar directamente el estrés, porque sin estrés no puede haber ansiedad. Digamos que es como la evolución, ¿no? Entonces, pues es algo muy complejo y muy amplio. Y si alguien aquí realmente está pasando por una situación de ansiedad que no sabe cómo desarrollarla, siéntanse la libertad de buscarme en privado, fuera de este espacio. Pero a términos generales, porque voy a hablar como para todos, ¿qué es lo que nos dice la ciencia que más nos sirve para el manejo de la liberación del cortisol? Entonces, yo les quiero dejar 3 cosas que son las que, según investigaciones, es lo que más ayuda. Todo esto lo traigo de la Universidad de Oxford de Inglaterra, que son los que más, la Facultad de Antropología de Oxford, de los que mejores estudios han realizado sobre este tema. Para el que también quiera saber de dónde saco esto que les voy a decir, también se los puedo compartir. Lo primero que hay que entender en el manejo del estrés es que para poder sentir que es algo que está que está por debajo de nosotros y no por encima de nosotros, además de lo que ya les expliqué, que es una reacción química, no es una energía, no es un espíritu maligno, no es una bola descontrolada de malas vibras que te están afectando, no. Es una cuestión química. Comienza por poder comprender cuáles son las líneas de estrés que te está generando. Esta es una forma que psicológicamente nos ayuda a ver que son problemas individuales y no un todo. Estamos como acostumbrados a decir, es que tengo una vida demasiado estresada o tengo mucho estrés y lo imaginamos como una burbuja gigante de problema, pero lo están generando líneas puntuales. De hecho, los estudios nos han dicho que generalmente lo que nos estresa está alrededor de 5 cosas. Entonces, es muy bueno saber cuáles son tus líneas de estrés. Entonces, por ejemplo, agarrando mi caso, o sea, ahorita que me tiene estresado, pues por ejemplo, ahorita traigo mucho trabajo, entonces eso es una línea de estrés. Pero hace rato me di cuenta que yo que pago a Telcel 500 pesos de mi factura de celular, llegó en 1500 y eso me generó un estrés. Entonces, aquí yo tengo mi línea de estrés porque sé que ahorita me voy a pelear con Telcel en el call center en un ratito. Pero no tiene nada que ver con que tengo mucho trabajo, son 2 líneas de estrés diferentes. Por otro lado, todo lo de la pandemia COVID obviamente genera estrés a nivel mental. Entonces aquí tengo otra línea de estrés que no tiene nada que ver
El tema de que estamos en pandemia no tiene nada que ver con que tengo mucho trabajo, no tiene nada que ver con que me voy a pelear con los del call center de Telcel. Son 3 líneas de estrés. Y así le puedo seguir. Entonces, y hagan ese hábito, al principio sí lo tienes que hacer como muy automático a ver, me voy a sentar a ver cuáles son mis líneas de estrés. Eso es como, pero ya llega un momento donde ya no lo tienes que estar haciendo. Es como cuando aprendes a conducir. Al principio estás bien consciente de, el clutch, el cambio, la palanca. Y después ya nada más conduces y estabas pensando en otra cosa. Así sucede cuando agarras el hábito, la práctica de algo. Ya no tienes que estarte sentando a ver tus líneas de estrés. Pero esto es una manera que lo hacemos ver como, está por debajo de mí esta situación. O sea, no es algo que me invade, son estas líneas. Y una vez que las tienes identificadas, estas 5, estas 6, comienza por preguntarte en cada una, ¿qué puedo hacer yo? O sea, por ejemplo, me llegó la factura de Telcel 3 veces el precio. ¿Qué puedo hacer yo? Pues hablar al call center. Hasta ahí llega mi capacidad, hay que aceptarlo. No puedo yo decidir no pagar porque necesito el celular. Es hasta donde llega mi responsabilidad. ¿Qué puedo hacer con el tema de pandemia? Pues nada, o sea, no tengo ni el conocimiento ni nada para poderlo frenar. ¿Qué está en mí? Cuidarme con las cosas que recomienda el sector salud. En el tema de que tengo mucho trabajo, pues ¿qué puedo hacer? Pues adelantar trabajo porque se me ha ido acumulando. Eso sí está mucho en mi control. Y así es una manera donde ya no veo como una esfera de estrés, simplemente ya veo mis cosas puntuales. Entonces cuando hablo del call center de Telcel, no estoy hablando a la persona que está llena de estrés porque también está lo de la pandemia, porque está lo del trabajo, porque nada más estoy concentrado en mi propia línea de estrés. Es el primer gran consejo que les doy. El segundo es que todas las emociones, y hoy me limité simplemente a explicarles el estrés y la ansiedad, pero todas las emociones, la tristeza, el enojo, no sé, la desesperación, la alegría, la risa, todas las reacciones que tenemos es producto de una reacción química en el cuerpo. Todas. Y estos químicos en el cuerpo se conocen como hormonas. De hecho, si quiero sonar todavía más mamón, el nombre es neuropéptido. Ese es el nombre por si quieren investigarlo. Pero hormona es más comercial esa forma. Entonces, todas estas hormonas o neuropéptidos en el cuerpo hacen un cambio en el cuerpo y eso nos da la emoción. Entonces, todo esto está pasando por ciclos constantemente durante el día. Esto se le conoce como ciclos peptídicos o ciclos hormonales. Y los ciclos hormonales tienen una duración aproximada de 24 minutos. Vamos a redondearlo a media hora. Es más fácil recordar media hora que 24 minutos. Y el primer ciclo comienza en el momento, en el primer segundo en el que tú abres los ojos y te despiertas. Ahí comienza el primer ciclo. Se rompe en el que estabas y el cerebro dice, a ver, ¿qué emociones necesitamos ahorita para sobrevivir? Enojo. Entonces se levanta la bilirrubina, hormona asociada al enojo, y ya estamos enojados. O ahorita nos conviene estar estresados. Entonces se levanta el cortisol, hormona asociada al estrés, y ya estoy estresado. Y a partir de ahí el cerebro va a ir tomando una decisión cada 24 minutos de cómo nos conviene estar. Entonces, si dura 24 minutos, podemos decir que tenemos 60 emociones fuertes durante el día. Entonces, basado en esto, lo interesante que han demostrado los estudios es que el primer ciclo de tu día genera la tendencia del resto del día. Analícenlo, si hacen conciencia. Si en los primeros 30 minutos del día estuviste de mal humor, vas a tener la tendencia a estar enojado el resto. O si empezaste con mucha prisa, vas a tener la tendencia. O si empezaste muy triste, vas a estar todo el día nostálgico, triste. Normalmente así funciona. Claro, pueden pasar cosas a las 3 de la tarde que cambian la emoción, sí, pero la tendencia va a estar dictada porque para nivel cerebral, como empezó el día, es lo que más te conviene en el resto del día. Y como no somos monjes tibetanos que podemos estar conscientes las 24 horas del día, sí podemos empezarnos a forzar a que en los primeros 30 minutos del día estar conscientes de lo que estemos haciendo. Entonces, por ejemplo, si una persona a mí me busca y me dice, oye, es que tengo demasiada ira que no la puedo controlar, ¿qué me podrías dar de consejo? Si una persona que tiene demasiada ira nomás le pudiera dar un consejo, es que los primeros 30 minutos del día no se enoje y que lo force, aunque sea actuarlo. Entonces, los primeros minutos no te enojas, vas a estar amor y paz y pura felicidad. Ya a los 30 minutos mentas madres y rompas platos, porque ya creaste la tendencia química del cuerpo. Entonces, ¿qué es lo contrario del estrés y la ansiedad? Pues es la calma y la tranquilidad. Entonces, realmente fórzate tus primeros 30 minutos
a estar lo más calmado que puedas, aunque sea al principio fingido. Entonces, si te preparas café en la mañana, hazlo lo más lento que puedas, a qué huele ese café, a qué sabe, tocar la taza, sentirla en la palma de tu mano. Si lo que haces es ducharte, sentir el agua caliente, sentir que te enjabonas, en lugar de estar pensando en los estreses y pendientes del día. Ya cuando pasen los 30 minutos, ahora sí estrésate y menta madre, si es todo lo que sea, ya generaste la tendencia. Entonces, en esta Universidad de Oxford, en este último estudio que es de 2017, nos dice que las personas que forzaron los primeros 30 minutos a estar calmados, comprobaron que las liberaciones de cortisol se redujeron hasta en un 40% durante la tarde. Entonces ya estamos combatiendo el 40% de un problema con algo que nos cuesta 30 minutos. Es algo que realmente vale mucho, mucho la pena. Entonces, si tienes identificadas tus líneas de estrés, que es el primer consejo que te doy, y realmente sabes qué puedes hacer con cada uno de ellos. Y si esto le sumas que vas a forzar en los primeros 24 minutos del día a estar lo más calmado que puedas, la primera media hora, ya tienes dominado casi la mitad del problema. Y es una forma de empezar a ir controlando este estrés, controlando este estrés. Y el tercer y último gran consejo lo dejo al final porque ya todos lo sabemos, pero pues no está de más repetirlo. Las dos actividades que se ha comprobado que más hay una reducción del estrés es la actividad física, o sea, hacer ejercicios, ya lo sabemos. O la meditación, también se ha mostrado mucho que esto ayuda. Entonces, utiliza una de estas dos como una herramienta. Para los que quieren hacer ejercicio y no pueden empezar, piénsalo como la salud mental. O sea, a lo mejor para tú marcar tu cuerpo y ponerte fit, quizás sí tengas que estar 1 hora haciendo ejercicio, no lo sé. Pero para cuestiones de nivel mental, el cuerpo es mucho, mucho más sencillo. Con 15, 20 minutos de actividad es suficiente. Inclusive si no tienes tiempo, puedes hacerlo en 2 espacios de 10 minutos, pero como una medicina. Para nosotros, por ejemplo, yo una persona que tiene mucho ansiedad crónica, pues es como mi medicina, así como el diabético se tiene que cuidar del azúcar toda su vida, pues yo como una persona con mucha ansiedad tengo que cuidar esa salud mental y lo que me queda a mí es pues, hacer ejercicio, estos 10, 20 minutos de actividad física es como mi medicamento. De hecho, yo que nunca recomiendo los ansiolíticos, que son pastillas para tratar la ansiedad, se me hace algo incluso innecesario porque los niveles que bajan la noradrenalina, el ansiolítico, son los mismos que te genera el hacer ejercicio. Entonces, esto es como la ciencia que hay detrás del estrés y la ansiedad. Si alguien tiene deseo como por una situación personal, etcétera, comunicarse conmigo y te puedo dar estrategias como más dirigidas hacia lo que estás pasando, siéntese en toda libertad de pedirle mis datos a Raquel con muchísimo gusto. Creo que ahorita todos tenemos que contribuir de alguna manera porque hay mucho estrés y mucha ansiedad en el mundo y yo con mucho gusto los puedo apoyar en ese lado. Les quiero presentar a Euclides Tapia, es un colega mío que les va a explicar unas técnicas relacionadas con este tema y ahorita regresamos al final para preguntas y respuestas. Hola, muy buenas tardes. Espero estén muy bien. Gracias, Gerardo. Es bien importante y bien apasionante este tema porque lo vamos a revisar desde el enfoque científico. Lo estamos revisando en base a estudios, investigaciones. Por ejemplo, estas técnicas que vamos a revisar a continuación es lo que se ha profundizado en más de 30 años de estudios científicos acerca de una técnica que se llama mindfulness. El programa que les traemos, que cualquiera que esté interesado en profundizar individual o a nivel empresarial, con gusto Raquel va a liderar ese proceso. Se llama Empresas Libres de Estrés y Ansiedad. Mucho gusto, mi nombre es Euclides Tapia. ¿Okay? Y básicamente lo que vamos a ver a continuación es, vamos a complementar lo que estaba hablando Gerardo con una técnica que se llama mindfulness y vamos a profundizar un poco en el tema de la mente, por qué nos estresamos, por qué generamos esas emociones y vamos a profundizar un poco en cómo pudiéramos controlar y canalizar esas emociones de alguna forma. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar, el tiempo es breve, les voy a hablar un poquito de mí. ¿Okay? Yo soy, igual que Gerardo, soy licenciado en filosofía y estudié también el área antropológica. Tengo un máster en gerencia de recursos humanos, más de 14 años como consultor, entrenador y coach de más de 80 empresas, 20 años de experiencia de desarrollo personal y liderazgo, practiqué artes marciales y certificaciones internacionales en coaching.
Esto me da una amplia experiencia en todo lo que tiene que ver con temas de liderazgo, manejo de emociones, estrés, transformación personal a nivel personal y empresarial. ¿Okay? Entonces, el objetivo de este corto tiempo para hablar de esto de mindfulness es ofrecerle un conjunto de ideas prácticas en torno a qué se refiere esta técnica y cómo aplicarla en la vida diaria. Igual que hizo Gerardo, que al final dio 3 recomendaciones súper importantes y luego vamos a regresar para preguntas y respuestas con mucho gusto. Básicamente les voy a indicar lo básico de mindfulness y también les voy a dar unas recomendaciones, complementando lo que decía Gerardo, para cómo nosotros podemos aquietar nuestra mente, manejar nuestras emociones y comprender cómo podemos canalizarlas para tener una vida más asertiva y efectiva. ¿Okay? Entonces, quiero hablar de 4 temas antes de profundizar con el tema mindfulness. Número 1, tenemos una actualidad de contingencia, de pandemia, en la cual uno de los elementos más importantes es trabajar con el tema de nuestra mente, de trabajar con nuestro cerebro, de trabajar con nuestros niveles de estrés, ansiedad, ¿ok? Enfermedades ocupacionales. Esto ha generado una crisis global. De hecho, varias empresas a nivel internacional han hecho estudios y por los próximos 15 años mencionan a la salud mental como uno de los elementos más importantes que hay que trabajar a nivel general y a nivel empresarial. ¿Ok? Entonces, número 1, la pandemia ha generado una crisis global no solo económica, sino también a nivel de estrés, de ansiedad, de enfermedades ocupacionales, y eso nos atañe en el tema de que tenemos que trabajar nuestra salud mental. Ahora, nada más para aclararlo con la salud mental, no esperes que nadie trabaje tu salud mental. Tú tienes que hacerte responsable y trabajar tu salud mental, igual si es en la empresa o en tu vida diaria o en tu vida personal, ¿ok? Esto ha hecho que generemos la idea, de hecho, desde hace aproximadamente 15 o 20 años ya se habla de capitalismo consciente, empresas conscientes, negocios más conscientes. O sea, ese capitalismo exageradamente como salvaje en la medida de que no me importa el otro, se está transformando en algo que se llama capitalismo consciente. ¿Ok? Es yo quiero hacer dinero, crecer, avanzar, ayudando también al otro, ¿ok? Y el otro también me ayuda a mí a crecer, avanzar y profundizar. Entonces, en este contexto, mindfulness lo que entra es ayudarte a conocerte más, a comprender cómo funciona tu mente y qué puedes hacer para canalizarla y enfocarte en tener una vida más feliz y más efectiva. ¿Okay? Entonces, les quiero hacer 3 preguntas. Son retóricas. Quiero que se pregunten y que se respondan a sí mismo esto en su mente. Si tienen donde anotarlo, lo toman. Y son 3 preguntas importantes que tienen que ver con mindfulness y ya van a ver por qué. ¿Sí? La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿eres feliz? Ahorita, sí, ¿cómo estás? Está activado un audio, please, si lo pueden colocar en silencio, se los agradecería mucho. La primera pregunta, ¿eres feliz? Porque si no eres feliz, puedes tener lo que tú quieras, trabajo, vives con quien tú quieres, estás casado, hijos, lo que tú quieras, pero si no eres feliz, estás caminando aquí con un vacío, con un hueco que probablemente se lo pongas a alguien para que llene eso y nada más lo puedes llenar tú. Segunda pregunta, ¿tienes paz en tu mente? ¿Estás en paz? ¿Estás tranquilo dentro de ti? Y tercera pregunta, ¿disfrutas realmente tu vida? ¿La vida que has creado, que vives en este momento, realmente la disfrutas? Esto y más es lo que vamos a trabajar en esta breve sesión, porque esto nos hace preguntarnos, ¿dónde está la felicidad? ¿Dónde está la paz? ¿Y dónde está el disfrute? Y ya vamos a ver que está relacionado contigo, ¿ok? Yo puedo asociar, como Gerardo lo está explicando en el tema del alcohol, yo puedo asociar y decir, no, es que yo soy feliz o estoy en paz o disfruto cuando tomo alcohol o cuando estoy con esta persona, pero eso es temporal. Genera un efecto bioquímico, pero cuando esa persona o el alcohol o cualquier tipo de droga o sustancia se acaba en el cuerpo, inmediatamente el cuerpo te la va a volver a pedir porque es algo afuera. Lo interesante sería encontrar felicidad, paz y disfrute adentro para que no seas dependiente de afuera, sino que lo compartas y lo disfrutes. ¿Okay? Entonces les quiero comentar una historia muy breve de Buda.
dice así, ¿qué es lo que tú y tus discípulos practican? Le preguntan a Buda. Y él les respondió, nosotros nos sentamos, caminamos y comemos. Entonces volví a cuestionar, pero cualquiera puede sentarse, caminar y comer, eso lo hace todo el mundo. Lo cual Buda contestó, no, nosotros al sentarnos somos conscientes de estar sentados, al caminar somos conscientes de estar caminando y al comer somos conscientes de estar comiendo. Entonces, ¿cuán consciente tú eres en tu vida diaria a nivel personal y a nivel laboral? ¿Cuánto disfruto cada momento? ¿Cuándo estoy realmente vivo? O la vida se me pasa así, o los años, o a veces termina una relación y te preguntas, pues ¿realmente disfruté esta relación? Y recuerdo, ya es un tema personal, pero con una pareja que duré muchos años y recuerdo que me dijo, si yo hubiera sabido, yo pensé que era para toda la vida, pero si hubiera sabido que nada más iba a durar esta cantidad de años, lo hubiera disfrutado al máximo. Y eso fue un gran aprendizaje para mí. La idea es disfruta todo al máximo, porque no sabes cuánto va a durar. Si estás con una persona 10, 20, 30 años, igual se va a acabar. Entonces, te vuelves como más consciente, más presente y disfrutas cada momento porque no sabes cuánto va a durar. No con una postura negativa de que te vas a morir o algo, o desde esa perspectiva parecía inevitable, sino desde la perspectiva de qué voy a hacer mientras tenga este tiempo aquí, a qué lo voy a dedicar, qué cosas nuevas voy a lograr, qué quiero generar. Y algo bien importante, les quiero decir, no importa lo que esté pasando en tu vida, quiero que anotes esto por favor, siempre tienes control a 3 niveles. Tus pensamientos, tus emociones y tus decisiones. Siempre tienes control y tú dices, ¿qué me pasó esto? No lo puedo cambiar. Tal vez no puedes cambiar lo que te pasó, pero sí puedes cambiar cómo reaccionas. Si estás enfermo, ¿cómo vas a asumir la enfermedad? Si esta persona no te habla o no te respondió o esta persona no me dio este trabajo o no ascendí este puesto, ¿qué emociones vas a manejar? ¿Qué pensamientos vas a tener acerca de esa situación? Entonces es bien simple, es como un cambio de actitud, es un cambio de enfoque. Por ejemplo, muchas personas ven el divorcio como algo terrible, para mí fue una bendición. Otras personas ven que los cambien de ciudad, algo terrible, para mí cambiar de país fue una bendición. O sea, es como cambiar un poco el enfoque y desde ese enfoque el mindfulness, aquí hay un ejemplo bien importante de Mafalda que le dice a su mamá, mamá, ¿qué te gustaría hacer si vivieras? Y pasa mucho con las mujeres que son madres. O sea, es como que prácticamente se dejan de últimas. Primero es la pareja, después los hijos, después, y de pronto los hijos tan grandes, se van todos y la madre no sabe cómo dejar de ser madre y volver a ser mujer. Entonces, básicamente, ¿qué es mindfulness? En español, mindfulness básicamente es conciencia plena o atención presente. ¿Ok? Y es algo bien importante. Hay un doctor que ya voy a hablar y los estudios científicos que él observó a monjes budistas con las prácticas de contemplación y meditación que tenían y lo que hizo es que quitó toda la religiosidad, quitó todo lo esotérico, quitó toda la parte como filosófica y nada más dejó una pura técnica para aquietar la mente, sentirte mejor, ser más feliz y estar más presente, punto. ¿Ok? Entonces, puedes tener cualquier religión, cualquier filosofía y practicar mindfulness porque no está escrita a un pensamiento religioso, filosófico en particular, sino que es una técnica que está comprobada científicamente con estudios de más de 30 años que habla de que tú puedes calmar tu mente, aquietar tu mente. Y entonces, esto es más o menos, fíjense en esta lámina, ¿ok? Tu cuerpo vive en el presente, pero tu mente, y esto es bien importante porque esto les puede salvar la vida. Les puede salvar la vida para ser más felices, para disfrutar más y para enfocarse más en crecer, avanzar y en cómo ser más felices, ¿ok? La mente vive en el pasado y en el futuro, nunca, casi nunca está en el presente. Es decir, lo que yo viví en el pasado, que se vuelve como miedo, lo que hago es que lo proyecto en el futuro. Es decir, me pasó esto y todo el tiempo estoy pensando me va a volver a pasar. Y cuando te pasa, lo llevo al pasado y digo, ok, ya me pasó y lo voy a volver a pasar. Es como un círculo que no se acaba. Entonces, si tu mente vive en exceso de pasado, vives deprimido. Si vives en exceso de futuro, vives ansioso. Entonces, esto es bien importante. Ahora, ¿cómo se rompe ese ciclo? Ese ciclo se rompe en el presente.
porque cuando tu mente está en el presente, lo que haces es que automáticamente el círculo inercial de pasado y futuro se comienza a volver más lento y en el presente puedes acceder a otros estados de paz, de tranquilidad, de disfrute, de emoción, de vivir algo diferente. ¿Ok? Estos son fotografías de personas que han realizado el programa de Mindfulness Stress Based Program de la Universidad de Massachusetts, que dura 3 meses. Y del lado izquierdo, esta chica y este señor es cuando antes de iniciar el programa, y del lado derecho al terminar el programa. Observen la cara de felicidad de las personas del lado derecho, que meditaban por lo menos 1 o 2 veces al día durante 5, 7, 10 minutos. Entonces podemos ver los resultados reales de este estudio de más de 30 años de la Universidad de Massachusetts. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Ok? Porque durante más de 30 años se ha estudiado, ¿ok? Esto surgió en una clínica en Massachusetts con un doctor que ya les voy a hablar de qué se trata, ¿ok? Y habían sistemas, técnicas, comportamientos, o sea, que no funcionaban médicamente, y él comenzó a generar y explicar y a profundizar en otras técnicas y a profundizar en otras teorías que realmente funcionaran para estos pacientes. Y entonces se descubrió que el mindfulness ayudaba con padecimientos mentales, al bienestar general del ser humano, lo ayudaba a lidiar con sus emociones o mejorar su concentración, entre otros beneficios. Estos beneficios son de más de 30 años de práctica. Inició en el 84, 85. Todos estos beneficios están comprobados por estudios científicos. Incrementar la intuición, mejora la gestión de la incertidumbre, proporciona energía, aumenta la memoria, reduce el estrés, la ansiedad y la depresión, mejora la estabilidad emocional, el sistema inmunológico, fomenta la creatividad. Todo es, incrementa la sensación de satisfacción y felicidad gracias a un aumento de la producción de serotonina. Todo esto y más está comprobado que te va a generar, si haces este programa, por lo menos de 3 meses practicando estos ejercicios de meditación de muy, muy poco tiempo. Esto se ha logrado con cerca de más de 30 años, donde habla de la neuroplasticidad que demuestran los cambios que se producen en el cerebro en áreas relacionadas con la gestión de las emociones, el estrés, la empatía, la memoria, después de 8 semanas de práctica. ¿Okay? 2 a 3 meses. Hay programas de 2, hay programas de 3 meses. Entonces, esto es como un ejemplo de alguien antes de iniciar el programa. ¿Ok? Fíjense todas las cosas que está pensando y después de 8 semanas. ¿Ok? Está pensando en el aquí y el ahora, en estar aquí. ¿Ok? Esto es un ejemplo de las prácticas empresariales o de los ejercicios en las empresas. Esto es lo que genera mindfulness en el cerebro a nivel científico. En el lóbulo parietal hay una percepción de espacio y tiempo más prolongado. En el sistema límbico hay un aumento de bienestar y armonía, se genera más endorfina. En el hipotálamo hay una regulación de emociones positivas porque se genera más serotonina, y en el lóbulo frontal se genera una sustancia que se llama GABA que te ayuda a enfocarte y a concentrarte más. ¿Cuándo se popularizó esta técnica? Fue con Jon Kabat-Zinn, que fue cuando empezó a impulsar la meditación mindfulness como procedimiento para tratamiento de trastornos psicofisiológicos o psicosomáticos. Lo creó mucho antes. En 1979 creó el Centro Mindfulness en la Facultad de Medicina de la Universidad de Massachusetts para tratar aquellos casos y problemas clínicos que no respondían adecuadamente al tratamiento médico convencional. Entonces, desde entonces, el centro viene aplicando el Mindfulness Based Stress Reduction Program a un amplio número de personas. Este es Jon Kabat-Zinn. Él es profesor de medicina y doctor en biología molecular. ¿Okay? Hace más de 30 años, introdujo las prácticas de atención plena que desarrollaban los monjes budistas en el Tíbet, lo religioso y filosófico, creando un programa basado en la reducción de estrés y de todas las consecuencias físico-emocionales y psicológicas que derivan de los distintos grados de estrés. Entonces, básicamente mindfulness es atender a la experiencia presente con una actitud de apertura, aceptación y ausencia de juicio. Era lo que les decía, estoy enfermo, ¿cómo lo voy a ver? No tengo este trabajo que quiero, ¿cómo lo voy a ver? No ascendí a este puesto, ¿cómo lo voy a ver? No tengo dinero, ¿cómo lo voy a ver?
no tengo esta persona que quiero a mi lado o ya no quiero esta relación, ok, ¿cómo lo voy a ver? Segundo, mantener la completa atención de uno a la experiencia momento a momento. Tercero, mindfulness es mantener viva la conciencia en la realidad del presente. Básicamente son ejercicios prácticos enfocados a dirigir la atención al momento presente y traer paz, calma y manejo de emociones para liberar el estrés, la ansiedad y las enfermedades ocupacionales en el caso de la empresa. ¿Ok? Vamos a hacer un ejercicio para mostrarles un poco lo que es mindfulness. Y estos son algunos principios antes de hacer el ejercicio. ¿Okay? Básicamente, no te juzgues a ti mismo ni juzgues lo que está pasando, nada más obsérvalo. Es como si fueras un tercero. Te está pasando algo aquí, es como si te salieras de tu cuerpo y nada más observas lo que está pasando sin juzgarlo. Sé paciente contigo mismo. ¿Ok? No te ataques. Ten una mente de principiante siempre. Si te equivocas, levántate, muévete. Siempre está en conciencia de aprender. Cuarto, aprende a confiar. Aprende a confiar que lo que está sucediendo tiene un propósito más grande, así no lo comprendas en este momento. Pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? ¿En quién necesito transformarme con esto que me está pasando? ¿Qué necesito hacer para mejorar y ser más feliz? ¿Por qué me trajo esto a la vida? ¿Para qué? O sea, ¿cuál es el propósito? Deja de luchar. Y Carl Jung decía, a lo que resistes, persiste. Entre más luches, más fuerza le das a lo que no quieres. Aprende a aceptar y aprende a soltar. ¿Okay? Y soltar no es perder. Dejar ir a una persona, a un trabajo, a un proyecto, a un negocio, no es perder. Es soltar lo que no tiene sentido luchar para que permanezca, porque probablemente va a venir algo más grande y mejor. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. Los invito a hacer un pequeño ejercicio de mindfulness. Y lo que nos va a tomar son aproximadamente 3 minutos y con eso ya vamos a ir cerrando la sesión y pasamos a las preguntas y respuestas con mucho gusto. Y el ejercicio consta de lo siguiente. Lo único que en la primera parte del ejercicio tiene como 6, 7 etapas. Cuando lo trabajamos, vamos a practicar solamente la primera. Yo lo llamo el viaje de la respiración. Por ejemplo, respiramos con el 25% de la capacidad de nuestros pulmones. Nuestra caja torácica está no quiero decir atrofiada, pero sí empequeñecida porque no ejercemos todo el potencial que tenemos de respiración. Nuestras respiraciones son cortas y breves. Y ahí está la clave de lo que es una vida sana y duradera, porque entre más oxígeno envíes más sangre oxigenada al cerebro, que va a retardar el proceso de envejecimiento o oxidación celular. Y ahí está la clave de todo, de la vida plena, de la paz. Y de hecho, cuando estamos estresados, ahorita platicamos de eso con Gerardo, las respiraciones son más cortas y más rápidas porque te estás preparando para huir o para atacar. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer simplemente, ahorita todavía no lo hicimos, voy a explicar primero, ahorita vamos a cerrar los ojos, vamos a respirar. Y lo único que quiero que presten atención es a la respiración, cómo entra el aire, cómo se llenan los pulmones, hacemos un espacio y luego cuando sacamos el aire, lo que vamos a hacer es observar cuando el aire sale, nada más. Entonces les voy a pedir por favor que se coloquen en una postura cómoda, preferiblemente sentados. Si están en una silla, ok, coloquen las dos piernas sobre el piso, la espalda recta, sin tensar. Si están sentados en la cama, simplemente se pueden colocar contra la pared y colocar los pies en el piso, como les resulte más cómodo. Y quiero, antes de iniciar el ejercicio, no se asusten, no es terapia, no es regresión, nada que ver. Es una técnica simple de respiración para quietar la mente. Pueden abrir los ojos en cualquier momento si no les gusta y el ejercicio va a durar solamente 3 minutos, ¿ok? Entonces, les pido por favor, tomen una respiración profunda y cierren sus ojos, ¿ok? Y en la medida que cierren los ojos, quiero que se hagan conscientes del aire que entra por su nariz, o sea, tomen una respiración suave y profunda, el aire entra por la nariz, sienten como el aire va pasando por los vellos nasales, pasa por su tráquea o cuello, llega a los pulmones se ensanchan, quédense un instante observando el aire como que se mantiene ahí, y ahora exhalen suavemente por la boca y observen cómo el aire
se comienzan a achicar sus pulmones y el aire va pasando otra vez. Pecho, cuello, boca, y lo sacan suavemente. Observen, yo lo llamo el viaje de la respiración. Otra vez, inhalen por la nariz y observa cómo el aire va entrando, que roza tus vellos nasales, va pasando y va tocando tu boca, tu cuello, tus pulmones, y tus pulmones se comienzan a ensanchar. Y quédate un instante ahí con el aire en tus pulmones. Y ahora exhala suavemente y observa el viaje de la respiración de regreso. Observa cómo los pulmones se van achicando y el aire va pasando por tu pecho, por tu cuello, por tu boca y sale suavemente. Otra vez, inhalo y observo todo el maravilloso proceso que le da vida a tu cuerpo físico. Estás vivo. Llega a los pulmones se ensanchan. Mantengo la atención un instante ahí. Exhalo suavemente ahora y observo cómo el aire va saliendo por mi boca. Ahora quiero que observes tu cuerpo. Vamos a hacer un pequeño escaneo desde los pies y quiero que sea lo que sea que lo observes, no lo juzgues. Si tienes dolor, si te sientes mal, si estás estresado, nada más obsérvalo. Y comienza por los pies. Llevas la atención a tus piernas, a tu cadera y observa si hay tensión, si estás relajado, si te sientes a gusto, si te sientes mal. Y nada más obsérvalo sin juzgar y continúa respirando lenta y suavemente. Pasa por tu cintura, observa tu pecho y tu espalda, tus brazos. Y continúa respirando lenta y suavemente. Tu cuello, por último tu cabeza, y haz un escaneo como de todo el cuerpo, o sea, observa, ¿me siento bien? ¿Cómo me siento? ¿Me siento a gusto? ¿Me siento débil? ¿Me siento feliz? ¿Me siento tenso? Y sea lo que sea que veas, no lo juzgues, simplemente déjalo ahí. Imagínate que todo lo que veas son como nubes y tú eres el sol, no importa lo que esté pasando. Recuerda, si tú eres el sol, ¿qué puede ocultar el sol? Las nubes pasan temporalmente, pero se van a mover y se van a quitar. Entonces tú siempre eres el sol. Entonces respira como el sol. Respira, llena tus pulmones, haz que crezca, que se expanda. Mantén un instante ahí el aire y ahora siente cómo exhalas y suavemente vas soltando el aire. Perfecto. Una vez más, inhalo. Si vienen pensamientos, emociones, obsérvalas y déjalas pasar. Exhala el aire. Recuerda, si vienen pensamientos, emociones que no sean pacíficos o que sean lo que sea, tú recuerda, esas son las nubes y tú eres el sol. Los observas y los dejas pasar. Muy bien, una más. Respira suave y profundo. Deja salir el aire. Y ahora ve tomando conciencia de nuevo de tu cuerpo físico. Siente el peso de tu cuerpo sobre la silla, sobre la cama, sobre el mueble. Ve recordando que estás aquí. Mueve lentamente los dedos de tus manos. Vuelve a tomar otra respiración profunda. Y a tu ritmo, cuando estés listo, lista, puedes respirar profundo y abrir lentamente tus ojos. ¿Ok? Cuando abras tus ojos, vuelve a tomar otra respiración profunda y mueves un poco el cuello hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia atrás, hacia adelante. ¿Ok? Les aseguro que hoy van a dormir mucho mejor que en mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el cuerpo sigue a la mente. Si la mente está estresada, preocupada, ansiosa, el cuerpo reacciona a los designios de la mente. El cuerpo va a estar estresado, preocupado, ansioso. Pero si logras aprender a quietar tu mente, a que descanse, a que se relaje, vas a lograr que tu cuerpo se relaje, que se sane, que se recupere, que haga lo que
lo que tiene que hacer, porque como decía Gerardo, el cuerpo es maravilloso. ¿Ok? Pues muy bien, si les dio sueño es normal, van a dormir muy, muy bien hoy. Muchísimas gracias. Esto ha sido todo por esta sesión. Vamos a pasar a unos pequeños minutos con Raquel para que guíe el proceso de preguntas y respuestas, algún comentario que quieran hacer, con todo gusto. Este es como el resumen del programa que traemos. ¿Ok? Trabajamos desde la parte científica con herramientas a nivel personal, a nivel empresarial, a nivel grupal, y básicamente lo que trabajamos es esto: empresas y personas libres de estrés y ansiedad con técnicas científicas. De verdad que muchísimas gracias. Ha sido un honor. Los dejo contigo, Raquel. Raquel. Gerardo, ¿estás ahí, Raquel? Aquí ando, se me hace que Raquel no está. Ok, perfecto. Pues dejamos el escenario abierto si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, si les quedó alguna duda. Con todo gusto, Gerardo y yo, en lo que podamos, aquí estamos para servir. De hecho, Oye. creo que en el chat hay algunas preguntas. Perfecto, adelante, Gerardo. ¿Alguien iba a comentar algo, perdón? No, que en el chat están las preguntas. Ok, mira, aquí hay una que dice, me preguntan, ¿qué hace que la secreción de cortisol se repita para generar estrés? Pues bueno, para responder eso, en realidad no es que haya algo que naturalmente el mismo genere otra vez el estrés. Lo que pasa es que a un nivel cerebral es algo complicado porque el pensamiento se sigue manteniendo el mismo, y cada que produce el pensamiento, la mente sigue secretando el cortisol, y si repite el pensamiento lo va a volver a secretar. Es como si ahorita te acordaras de algo que te molestó hace 4 años y lo vuelves a vivir en la mente, te vas a volver a enojar, a pesar de que no sea algo que te afecte en este momento. ¿Alguna otra pregunta que tengan por ahí? Como yo estoy en el celular, es muy difícil. Aquí colocaron, Gerardo, ¿hay grados de ansiedad? ¿Hay grados de ansiedad? Sí, sí hay grados de ansiedad. No grados en el sentido de que eres nivel 1, eres nivel 2, eres nivel 3. Dependiendo de la producción o secreción de noradrenalina, nosotros podemos saber qué tanto te afectó una circunstancia determinada. Y hay un parámetro que se le llama el 335. Haz de cuenta que es muy compleja la fórmula, pero es cuántos miligramos de noradrenalina por cada pulgada cúbica que hay dentro de tu cuerpo tenemos. Arriba de 100 podemos decir que la persona está en un proceso ansioso. Cuando llegamos a 335 es cuando experimentamos el ataque de pánico. No sé si alguien lo ha vivido. Esa sensación de falta de aire, dolor en el pecho, que parece, muchos lo confunden con que les va a dar un infarto. Ese es el 335. Y a los 370, 380 aproximadamente la persona experimenta un desmayo, que es como una señal muy animal de me hago el muerto para que el depredador se vaya, ¿no? Pero ese ya es como el nivel más alto. Pero no hay niveles de ansiedad en el sentido de que tú estás catalogado en el 2, en el 4, en el 5. Es mucho la percepción propia. Perfecto. ¿Algún comentario, alguna pregunta más? Muy bien, para nosotros... Perdona, ¿alguna bibliografía a la cual acudí para profundizar en el tema del mindfulness? Sí, yo recomendaría un libro que se llama El poder de la hora, de Eckhart Tolle. Okay. Es un alemán. Sí. Y también recomendaría un libro que se llama Mindfulness para la vida diaria, de un maestro que se llama Thich Nhat Hanh. Ahorita lo escribo aquí. Y John Kabat-Zinn también tiene libros de mindfulness que son fáciles de conseguir en internet. Ok, qué amable, muchas gracias. Con gusto. Muy bien, pues ha sido un placer y un honor. Ahí está el teléfono de Gerardo, está mi correo, cualquier información en algo que los podamos servir, con muchísimo gusto. Gracias por asistir a esta sesión. Practiquen estos comentarios, estas recomendaciones que hemos hecho, que nos han
salvado la vida y nos han ayudado muchísimo con las empresas y en general, y cualquier cosa que estamos a sus órdenes. Oye, perdona la pregunta. Entendería que con las empresas lo que Sí. ustedes hacen es lo que estamos viviendo en la fotografía. Es correcto, sí. La práctica directa. Ajá, sí, hacemos un programa completo, generalmente dura 16 horas, donde Gerardo trabaja la mitad, la parte del estrés y la ansiedad, la parte del comportamiento científico, y yo trabajo la parte igual científica, pero desde el enfoque más desde la mente y las emociones y mindfulness. Pero es práctico, quiero decir. Sí, claro, sí, es teoría, ejercicio, y como lo hacemos semanal, sea presencial o virtual, pues en el medio se hacen tareas y se va fortaleciendo la habilidad. Perfecto. Y para contactarlos con el número que nos dejó Gerardo. Sí, se pueden conectar con Gerardo directamente o a mi correo que es euclidesconsulting@gmail.com. A ver, espérame, porque estás dictando euclidesconsulting. @gmail.com. @gmail.com. Oye, ¿son ustedes mexicanos? Gerardo, sí, yo soy venezolano y llevo viviendo en México cerca de 10 años. Excelente, un aplauso. Gracias, qué amable. Muchas gracias, Gerardo y Euclides. Gracias. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, ha sido un honor, que pasen buena tarde y seguimos en contacto.